Visma tenía el maillot azul, tenía al líder protegido, tenía la carrera bajo control. Y cuando todo terminó, también tenía una explicación. Lluvia, frío y un Louis Barré que no reaccionó bien a las condiciones. Pero hay una imagen que ninguna explicación puede borrar. A 35 kilómetros de la meta, Isaac del Toro se levantó sobre la bicicleta, aceleró en el roadstake y obligó al líder a responder. Barré lo intentó. Durante unos instantes pareció que podía sujetarlo. Después, la distancia empezó a crecer. Primero fueron metros, luego segundos, y cuando Visma quiso entender lo que estaba ocurriendo, el maillot ya viajaba por delante, sobre los hombros del mexicano. Barré perdió 49 segundos en la meta. Isaac pasó de estar 6 segundos por detrás a mandar en la clasificación con 52 segundos de ventaja. No recuperó el liderato esperando una bonificación, no se lo entregó una caída, no apareció por una decisión de los jueces. Isaac fue hasta donde estaba el hombre que vestía de azul, atacó y se lo quitó en la carretera. Entonces, ¿el frío derrotó a Visma? ¿La lluvia hundió a Barré? ¿O el equipo neerlandés descubrió demasiado tarde que controlar una carrera no significa controlar a Isaac del Toro? Porque lo más interesante no es que Visma hablara del clima, el clima fue real y la etapa fue durísima. Lo verdaderamente revelador es el momento exacto en el que dejó de hablar el equipo y empezaron a hablar las piernas. Hasta ese momento, Visma podía decir que todo estaba donde quería. Louis Barré había conseguido arrebatarle el liderato a Isaac en la primera etapa en línea. El francés sorprendió con un movimiento valiente, ganó la jornada y convirtió una desventaja de 14 segundos al comienzo del día en 9 segundos de ventaja en la general. Isaac respondió al día siguiente de una manera mucho menos visible, pero muy significativa. Ganó 3 segundos de bonificación en un punto intermedio y redujo la diferencia de 9 a 6. No recuperó el maillot, pero empezó a desmontar la ventaja. 3 segundos parecían poco. En realidad, eran el aviso de que el mexicano no pensaba esperar pasivamente a la etapa reina. Y entonces llegó el día que Visma sabía que podía decidir toda la vuelta. 170 kilómetros, más de 3.000 metros de desnivel, 7 ascensos puntuables y una lluvia que convirtió cada descenso, cada curva y cada esfuerzo en una prueba de resistencia. Si te gusta el ciclismo contado desde el dato que cambia la historia y no desde la excusa más cómoda, suscríbete a Pedal Crew TV. Aquí apoyamos a Isaac, pero también ponemos las cifras sobre la mesa para que la carretera dé el veredicto. Visma comenzó la etapa como debe hacerlo el equipo del líder, controlando. Wilco Kelderman trabajó para proteger a Barré. Cuando Nelson Oliveira consiguió abrir hueco, el equipo neerlandés asumió parte de la persecución. La fuga tenía vigilancia, el maillot estaba acompañado y el ritmo parecía manejable. Eso es precisamente lo que Gaetan Pons, director deportivo de Visma, explicó después. Según sus palabras, el equipo había hecho un trabajo increíble y tenía la carrera bien controlada. El problema llegó cuando comenzó a llover con enorme intensidad, bajó la temperatura y Louis Barré no reaccionó bien al frío y al agua. La explicación puede ser cierta. Un corredor puede perder temperatura, gastar más energía, endurecer los músculos y responder peor después de varias horas empapado. Negarlo sería convertir el ciclismo en una caricatura. Pero explicar por qué un corredor sufrió no cambia lo que hizo su rival para aprovecharlo, y ahí aparece la diferencia entre una explicación y una excusa. La lluvia no atacó a Barré, Isaac sí. El frío no eligió el roadstake, UAE sí. Y el maillot no cambió de dueño cuando empezaron a caer las primeras gotas. Cambió de dueño cuando el mexicano abrió gas en el punto donde Visma ya no pudo proteger a su líder. Antes del ataque, UAE comenzó a transformar la etapa. Nils Politt apareció en la parte delantera. Después, Antonio Morgado endureció la aproximación al roadstake hasta abrir pequeños cortes. No fue una arrancada improvisada de Isaac, fue una preparación. El equipo estiró el grupo, obligó a todos a colocarse al límite y dejó al mexicano en la posición exacta para lanzar su movimiento. El propio Isaac lo describió como un buen lanzamiento y explicó la lógica de la decisión. En un recorrido así no era fácil marcharse, por lo que debían intentarlo desde lejos, antes de que los demás se adelantaran. Guarda esa frase, antes de que los demás empezaran. Ahí está el corazón táctico de la jornada. Isaac no esperó a descubrir si Barré estaba bien o mal en la última subida, no concedió a Visma tiempo para reorganizarse. Atacó a 35 kilómetros, cuando todavía quedaba suficiente carretera para que el líder dudara entre perseguir, esperar al equipo o regular sus fuerzas, y Barré eligió perseguir. Durante unos segundos, el duelo quedó completamente expuesto. El maillot azul detrás, Isaac delante, sin discursos, sin directores y sin posibilidad de esconder la respuesta dentro del pelotón. Barré se levantó, cerró una parte del hueco y pareció acercarse. Pero no llegó a la rueda. Isaac mantuvo el ritmo, el francés dejó de avanzar y entonces ocurrió la imagen que resume toda la etapa. Giulio Pellizzari alcanzó a Barré, lo superó y continuó hacia Del Toro. El líder de la carrera ya no estaba persiguiendo a un solo rival, estaba viendo cómo otro corredor lo adelantaba para unirse al hombre que acababa de romper el control de Visma. Pellizzari administró mejor la primera aceleración, no respondió de manera desesperada, marcó su paso, alcanzó al francés y finalmente conectó con Isaac. Los dos jóvenes se entendieron casi sin necesidad de hablar. Son amigos, viven en el mismo edificio en San Marino y ese día sus intereses encajaban de forma perfecta. A Isaac quería la clasificación general, Pellizzari quería la etapa.
No corrían para el mismo equipo, pero durante aquellos kilómetros tenían una razón común para no mirar atrás. Por delante estaba Nelson Oliveira. Por detrás, Visma trataba de reparar una carrera que minutos antes aseguraba tener controlada. Del Toro y Pellizzari alcanzaron al portugués y siguieron empujando. En la cima del primer ascenso decisivo, la ventaja ya rondaba los 40 segundos. 40 segundos. Isaac había comenzado el día necesitando recuperar 6. Ya tenía virtualmente el maillot, pero no levantó el pie. Eso también importa. Podía calcular, proteger la ventaja mínima y pensar en la jornada final. En lugar de eso, siguió trabajando para convertir un cambio provisional de líder en un golpe difícil de devolver. Oliveira terminó cediendo en el Annaberg. Del Toro y Pellizzari quedaron solos. Detrás, Barré todavía intentó reaccionar. Volvió a ponerse de pie, buscó separarse del grupo perseguidor y trató de reducir la diferencia. Pero ya no era el corredor que controlaba la carrera, era el hombre obligado a perseguirla. Visma gastó lo que tenía, el equipo trabajó, Barré atacó otra vez. Y aún así, la pareja de delante no regresó. Con una subida por delante, el hueco seguía alrededor de los 45 segundos. Cuando pasaron por primera vez por la zona de meta, a 10 kilómetros del final, el maillot ya parecía perdido. Isaac y Pellizzari no solo habían resistido la persecución, habían convertido el ataque en una alianza que repartía dos premios diferentes. Pellizzari podía ganar la etapa, Isaac podía ganar la vuelta. Y el mexicano siguió entrando al relevo con una claridad brutal. Su objetivo no era guardar energía para disputar cada centímetro del sprint. Su objetivo era sacar a Barré de la ecuación. Cada relevo ampliaba la seguridad del liderato. Cada segundo añadido hacía más pequeña la explicación del clima y más grande la consecuencia del ataque. Pellizzari ganó en Bad Durkheim. Isaac cruzó segundo con el mismo tiempo. Mark Hirschi llegó después. Y el grupo de Barré apareció a 49 segundos. Ese número es el que Visma no pudo discutir. 49 segundos perdidos en la etapa, 3 segundos más que Isaac había recogido durante la ofensiva, y una clasificación general transformada por completo, Del Toro primero, Barré segundo, a 52 segundos. El director de Visma no negó lo esencial. De hecho, lo reconoció con una frase que pesa más que cualquier titular. Cuando Del Toro atacó, Luis pareció capaz de seguirlo al principio, pero al final tuvo que dejarlo marchar. Ahí termina el debate deportivo. El frío puede explicar por qué Barré no tenía su mejor respuesta. La lluvia puede explicar por qué el cuerpo dejó de reaccionar como esperaba. Pellizzari puede explicar por qué el hueco creció con dos corredores colaborando delante. Pero ninguno de esos elementos elimina el movimiento que puso todo en marcha. Isaac detectó el momento. UAE preparó el terreno. El mexicano atacó. Barré respondió. Y no pudo seguirlo. Por eso, sería injusto decir que Visma inventó por completo una historia. Las condiciones fueron malas para todos y pueden afectar de manera diferente a cada ciclista. Gaetan Pons no acusó a Isaac de ninguna irregularidad ni negó su fortaleza. Explicó qué le ocurrió a su corredor y admitió que el resultado no fue el que esperaban. Pero también sería ingenuo permitir que la meteorología escondiera la dimensión del golpe. Visma no perdió únicamente una prenda de color azul, perdió la posición táctica que había construido durante 2 días. Pasó de obligar a Isaac a recuperar 6 segundos a necesitar quitarle más de 50. Pasó de controlar a perseguir. Y lo hizo en una sola subida después de que el mexicano decidiera que esperar era más peligroso que atacar desde lejos. Lo más fuerte llegó un día después. Barré volvió a intentarlo en la etapa final, atacó en los circuitos de Heilbronn y quiso provocar la respuesta de Isaac. Visma cumplió su promesa de correr agresivamente, pero tampoco pudo cambiar la clasificación. Del Toro defendió el maillot y terminó ganando la Deutschland Tour con 53 segundos sobre el francés. Entonces, ya con la carrera terminada, la propia comunicación de Visma utilizó palabras todavía más claras. El equipo escribió que Barré solo tuvo que reconocer la superioridad de Isaac Del Toro. Su director consideró un logro enorme terminar segundo detrás de uno de los mejores corredores del pelotón. Esa frase cierra el círculo. Primero estaba el control, después llegaron la lluvia y el frío, luego apareció el ataque y finalmente quedó el reconocimiento. Isaac no necesitó discutir con Visma, no tuvo que responder ante un micrófono ni convertir la explicación del rival en una polémica. Respondió de la manera que más pesa en el ciclismo, preparó un ataque desde lejos, hizo que el líder enseñara su límite y sostuvo la ventaja hasta convertirla en victoria final. Porque un equipo puede controlar una fuga, puede controlar el ritmo, puede colocar gregarios alrededor del maillot y preparar una respuesta para cada movimiento previsto. Lo que no puede controlar es el instante en el que un corredor entiende que el plan del rival está a punto de quebrarse. Y eso fue exactamente lo que entendió Isaac en el Rotsteig. Visma tenía el maillot, Visma tenía la carrera, Visma tenía una explicación para el frío y la lluvia, pero Isaac Del Toro tenía las piernas, eligió el momento y se llevó el liderato. Ahora quiero que tú decidas cómo debe llamarse lo ocurrido. ¿La lluvia explica realmente la caída de Barré o Visma? ¿Intentó suavizar una derrota provocada por el ataque del mexicano? Escribe Lluvia si crees que las condiciones decidieron la etapa. Escribe Isaac si crees que el frío solo dejó al descubierto quién era el corredor más fuerte. Porque el clima puede explicar el sufrimiento, pero el maillot se ganó y se perdió en la carretera.